Muy bien, vamos a hacer el estudio de Parashá Vayigash 5778. Estamos en el momento del encuentro de Yosef con sus hermanos, y este encuentro nos va a narrar la Torá en este momento, un diálogo específico entre Judá y Yosef y la presentación de Yosef literalmente a sus hermanos. Así que quisiera empezar con un pasuk que va a ser el centro de todo lo que les quiero transmitir en esta mañana. Pues, ¿cómo ascenderé a mi padre y el mozo no está conmigo? No sea que vea yo el sufrimiento que podrá sobrevenir a mi padre. Estas son palabras de Judá dirigidas a Yosef. En este momento de los acontecimientos, los hermanos han sido guiados por Yosef para que ellos puedan rever los acontecimientos del pasado. Y Yosef ya no puede contenerse. Y Yosef había preguntado por el padre de este grupo de espías, sus hermanos, y si tenían un hijo, un hermano más, preguntado por Benjamín. Y Judá le dice: si retienes a Benjamín, ¿cómo voy yo a parecerme a mi padre? Y voy a ver el rostro de mi padre con el sufrimiento que se le va a producir. Prefiero quedarme yo sirviéndote a ti en vez de Benjamín. Ahí Yosef se quiebra, ya no puede soportar esconderse de sus hermanos. Y el texto nos va a decir que primero se va, llora, se lava el rostro, vuelve. Fue tanto el desconocimiento de sus hermanos. El Midrash nos va a plantear que en realidad sus hermanos sabían que era Yosef y demás, pero no está claro. Fue tanto el desconocimiento de los hermanos respecto a Yosef que Judá, dice el texto: Señor, permíteme decirte algo al oído. Es decir, ni aún Judá, uno de sus hermanos, acercándose casi al rostro de Yosef, lo puede descubrir. Tuvo que Yosef decirle: yo soy Yosef, el hermano de ustedes. Yosef estaba vestido como egipcio, tenía barba como egipcio, y les hablaba a ellos mediante un interlocutor que se dice que es uno de sus hijos, para que sus hermanos no se dieran cuenta. ¿Por qué? Porque Yosef lo que quería era el proceso. Quería saber si sus hermanos habían comprendido los hechos. ¿Y cuáles son los hechos? Que lo vendieron. Literalmente lo vendieron, lo querían matar, y antes de matarlo, por la acción de Judá, lo terminaron tirando al pozo para después venderlo. Y ahora Judá viene a decir: no soportaría ver el dolor que le va a producir a mi padre que pierda a su otro hijo, a Benjamín. ¿Qué pasó? Judá no pensó antes, cuando le hicieron eso a Yosef. ¿Qué pasó durante todos esos años? Parece que la conciencia de Yosef de Judá le pesaba demasiado, porque lo vio sufrir a su padre, como nos dice la Torá, hasta el Sheol, es decir, hasta la muerte. Y así todo, ninguno de sus hermanos tuvo la capacidad de enfrentar la verdad y de decirle a Jacob: la verdad, lo vendimos y no sabemos qué le pasó. Se lo callaron todo ese tiempo. A veces, la verdad duele más que la mentira piadosa. Prefirieron ver sufrir a su padre antes que darle la esperanza de que su hijo amado estaba vivo.
¿Qué hizo Dios? Y Dios armó el universo. ¿Cómo lo armó? Le mandó hambre a Egipto, le mandó bendición, después le mandó hambre, movió todas las piezas para que Jacob se vuelva a juntar con José. Cuando le cuentan a Jacob que Yosef estaba vivo, casi más se vuelve a morir. Fíjense el impacto que le han producido a Jacob. Tal es así que cuando él se presenta ante Faraón, ¿qué le dice? 137 años es el tiempo de mi vida, pocos y aciagos. He vivido poco respecto a mis padres y a mis abuelos y han sido de mucha angustia. Ahora, Dios no le había prometido a Jacob que lo iba a cuidar, que le iba a dar la tierra, que le iba a dar descendencia, que no le iba a faltar nada. Y es verdad, le dio descendencia, lo cuidó, pero se las hizo pasar una detrás de las otras. ¿Se acuerdan de la historia? Tuvo que huir de Sab, tuvo que huir de Labán, después le violaron a Dina, después antes Sab lo quería matar, se salvó de esa, luchó contra el ángel, le violaron a Dina, después los pueblos de alrededor lo querían guerrear, pero Dios intervino, después pierde a Yosef, y ahora se encuentra de nuevo con Yosef 17 años después. Para terminar muriendo ¿dónde? En Egipto. Dios no le dio nada de la tierra ni a Abraham ni a Jacob. El único que no salió de la tierra de Israel, de los tres padres, fue Isaac. Isaac es representativo del cordero, del carnero que es sacrificado por Abraham, es decir, por el Mesías. Por eso el Mesías nunca salió de la tierra de Israel. Bien, cuando Jacob baja a Egipto, se termina el hambre. De los 7 años que Dios había dicho por sueño de Yosef que iba a haber hambre, al segundo año, cuando baja Jacob, ya la historia cerró. ¿Para qué darle más hambre a la gente? Cuando baja Jacob, se dice que el Nilo desbordaba y entonces la tierra podía empezar a producir. Es interesante que todo el pueblo de Egipto se quedó sin tierra, que toda la riqueza fue concentrada en Faraón, menos la de los sacerdotes. La riqueza de los sacerdotes se mantuvo y mantuvieron tierras. Parece ser que Yosef no quiso meterse con el establishment. De esa manera protegía a Faraón. Yosef no buscaba riqueza. Lo que Yosef buscaba es lo que dijo a sus hermanos. No discutan entre ustedes ahora. Olvídense. En realidad no son ustedes los que me vendieron. Es que Dios me mandó aquí para que yo ahora sea la solución del problema de hambre que hay en el mundo para ustedes y que de Jacob venga la descendencia. Ayer veíamos en la cena de Shabbat que la sabiduría es lo que le permitió a Yosef ver desde ese lugar. Porque en el hecho concreto fueron sus hermanos y el odio de sus hermanos lo que los llevaron a él a estar 17 años separados de su padre. ¿Qué nos enseña esto? Que si sabemos ver correctamente la cadena de acontecimientos, vamos a poder entender la acción divina. Ahora bien, la noche en que Yeshua es buscado por la policía, la gente que lo fue a buscar en el Monte de los Olivos era la policía del templo, que estaba a cargo de Sanedrín, para que estuvieran seguros, porque era de noche no se veía bien, que él era Yeshua y no otra persona, y como no había documento, no había DNI en la antigüedad, ni ningún documento textual que dijera que tal persona, tenía que ir un conocido, un testigo.
¿Quién fue? Judas. Y el señor Judas, para identificarlo, le da un beso. Y Yeshua tiene la magistral respuesta a la acción de Judas. Con un beso entregas a tu maestro. ¿Qué buscaba Judas? La reacción de Yeshua para que se sublevara contra el imperio romano. Porque había una fuerte facción que esperaba un líder religioso que sea militar para que libere a Israel de los romanos. Fue tal la carga de culpa de Judas, tal la carga de culpa, que se termina suicidando. No soportó ver el acto que había cometido. Es igual que Judá. Cuando le dice ahora a Yosef, no puedo volver a hacerle a mi padre lo que le hice una vez. No me pidas que haga eso. Si Benjamín no regresa, Jacob va a sufrir como sufrió con Yosef. Fue cuando Yosef se dio cuenta que se sentían culpables de lo que habían hecho. Toda la historia de Yosef, de Jacob y de sus hermanos no es nada más que la concreción de la profecía de Dios a Abraham cuando le dijo: tu descendencia va a estar 400 años esclavo y va a salir con riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. Así que somos personajes de una gran obra de teatro donde Dios dispone cómo se mueven todas las piezas. Ahora, para nosotros, para nuestras vidas, para nuestras conciencias, ¿cómo lograr la capacidad que tuvo Yosef de ver con tanta sabiduría? Porque miren, en las familias cuando hay dinero en juego, generalmente hay problemas. Eso es algo, pero calcado, ¿no? Que la herencia, que el negocio, que a mí me corresponde. Es un ejemplo. Y se terminan odiando los unos con los otros. Imagínense ser vendido y ser separado de la familia durante tantos años. Tener esa capacidad de poder ver más allá de sí mismo. Se logra solamente cuando nuestro amor por Dios es superior al amor por nosotros mismos. Porque si José hubiera pensado en sí mismo solamente, hubiera tenido odio en su corazón y tenía la oportunidad de vengarse de sus hermanos. Amar a Dios en ese nivel es amar más que amarse a uno mismo. Pero a su vez, también es respetarse a sí mismo. Y Yosef tuvo eso también. Odiar o destruir al otro no es más que odiarse a uno mismo y destruirse a sí mismo. Y amar no es más que bendecirse a uno mismo. Porque uno puede conectarse con la vida continuamente. La otra parte interesante de todo esto es que Misraim significa angustia. Y es en la angustia en la cual el pueblo de Israel se va a formar. Porque hasta aquí Jacob baja con 67 personas desde la tierra de Israel hasta Misraim. Más los dos hijos de Yosef, más Yosef, 70.
De 70 va a surgir un pueblo. ¿Pero en dónde? En la angustia. ¿Por qué es esto? Porque para que haya luz, primero tiene que haber oscuridad. Para que haya expansión divina, primero tiene que haber contracción divina. Acuérdense que vivimos en un mundo que es dual. Blanco, negro, día, noche, lindo, feo. Para que Dios se manifieste, primero tiene que haber un tiempo de oscuridad. ¿Habrán aprendido los 12 hermanos, los 10 hermanos de Yosef? Digo 10 porque Yosef 11, Benjamín 12. ¿Habrán aprendido de la experiencia realmente? Y en la próxima para allá vamos a ver que no. Porque cuando se muere Jacob, le mandan a decir a Yosef, bueno, ahora que murió papá, no te aproveches de nosotros, no nos castigues ahora. O sea que no alcanzó que Yosef los haya perdonado, no alcanzó que los haya mantenido, sino que aún, pasando todo esto, no llegaron a comprender lo que Dios había hecho. Esa es la grandeza de la Torá también. Y es contarnos a las personas como realmente son y no idealizarlas. Aquí el único que lleva todo el peso es Yosef, el que entiende todo es Yosef, y el que ayuda a la familia a formar al pueblo es Yosef. Por eso se dice que es, entre comillas, el cuarto patriarca. En resumidas cuentas, no importa lo que haya sucedido, el odio no conduce a nada. No importa lo que haya sucedido, tenemos que tener la conciencia limpia, porque por más que no lo digamos, cuando tenemos la conciencia sucia, nos amarga el corazón. Así vivieron sus hermanos por Yosef todos esos años. Y es más, no van a encontrar un solo versículo en toda esta historia donde los hermanos le piden perdón literalmente a Yosef por lo que le hicieron. Ninguno fue capaz de decir, ninguno fue capaz de decir, estuvimos mal. Eso lo pone a Yosef más arriba, lo acerca más a Dios. Y nos enseña que cuando cometemos un error, lo mejor es reconocerlo, no evadir, no escapar, porque el daño que producimos puede ser muy grande. Y a su vez, que sea lo que fuere, lo que nos toca vivir, como dijo Yosef, Dios me ha traído aquí para salvación. Es decir, todo acontecimiento va a tener siempre un lado positivo que hay que saber vivir. Shabbat Shalom.